Normalmente, el que ejecuta una acción o el que realiza la acción se le llama agente. Y este se menciona primero y se entiende, por lo tanto, como el sujeto de la acción o el sujeto del verbo. Si yo les vengo diciendo que la voz pasiva es usada cuando queremos enfocar la atención en la persona o en la cosa que es afectada o beneficiada también de una acción, bueno, el agente es el que la realiza. Tendríamos que mencionar quién es el que recibe esa acción o el que es beneficiado o afectado por la acción. The other person or thing is the receiver and is the object of the verb. ¿Cómo sería esto? Vamos a ponerlo en un ejemplo para que sea más claro. My sister makes a cake. Esto que les estoy mostrando se conoce como la forma activa del verbo. El verbo sería hacer, make, solo que aquí está conjugado en presente simple y el sujeto en cuestión sería my sister. Entonces esto es algo como lo que ustedes ya vieron en el A1.2 cuando vieron los pronombres sujeto. Si yo les digo my sister makes a cake, ¿qué es lo que cuál es la acción que se está dando? Cocinar, hacer. Hacer. Hacer un pastel. ¿Quién es la persona que realiza esta acción? Mi hermana. Mi hermana, exactamente. Ella es la que la ejecuta. ¿Y quién o qué es lo que recibe, se ve afectado o beneficiado por esta acción? La galleta. Ese sería el pastel. Entonces, my sister is the agent. Es el agente de la oración. Por lo tanto, se entiende como el sujeto, porque es el que la ejecuta. La acción, pues, es el verbo. Un verbo que en este caso está en presente simple. Y the receiver sería the object. El que recibe la acción es el objeto de esta acción. Hasta los momentos estamos estudiando lo que es una oración de tipo activa. Las que ustedes ya venían practicando en A1.1, en A1.2, todo lo que ustedes han hecho hasta los momentos siempre han sido oraciones de forma activa. En esta clase pues se va a enseñar cómo es que puedo cambiar esa estructura o esa forma de enfocarme de otro modo en una oración. Por ejemplo, si para mí no es importante mencionar a mi hermana, sino que lo que quiero resaltar es que una torta fue la que se hizo, the passive form of the verb could be a cake is made. By whom? By my sister. ¿Por quién? Por mi hermana. Si bien lo que hacemos es un cambio de posición, con la voz pasiva, yo lo que estoy resaltando es la acción. Una torta es hecha. Quiere decir que eso que se está realizando, para mí eso es emocionante porque voy a comer dulce. No importa quién la haga, lo que me importa es que sé que dentro de poco me voy a comer una torta. By, por, my sister, eso pues no es tan relevante. Yo lo puedo mencionar, pero no juega un papel relevante, porque para mí lo relevante es que una torta es hecha y por lo tanto sé que dentro de poco voy a comérmela. Este tipo de estructuras son las que normalmente encontramos en los periódicos. Por ejemplo, la cura del cáncer está siendo investigada o está siendo probada. La vacuna contra el COVID-19 está siendo probada. No nos interesa saber si lo está haciendo Johnson Johnson, si lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos, no nos interesa si es Rusia, no nos interesa si es Israel.
Nos interesa es la vacuna y que eso está en proceso de ensayo o de pruebas. Ensayo o pruebas es la acción que para nosotros es más importante que saber quién es el que la está inventando. En este caso, the receiver sigue llamándose igual, pero yo lo coloco al inicio de la oración. El objeto en la voz pasiva pasa de primer lugar. Lo que ocurre ahora es que si yo tengo el verbo make, que es hacer, y ya les mencioné que eso es presente simple, makes, por ser presente simple, yo siempre le voy a incluir o le voy a agregar el verbo to be. Agrego el verbo to be, conjugado evidentemente, pero con el tiempo verbal de la forma activa. Si en la oración que está construida de forma activa está en presente simple, yo cambio o conjugo, mejor dicho, conjugo el verbo to be en presente. Y la acción como tal, yo la voy a plantear en participio pasado, past participle. El verbo pasa a past participle y lo voy a acompañar del verbo to be. Eso es lo que agregamos de más. De voz activa, una oración en presente simple. Ese verbo se coloca en participio pasado y además le agrego el to be, pero el to be en el tiempo verbal donde viene la oración. A cake is made by my sister. Esto sería mantener el presente simple, porque así es la oración original. Mantenemos el presente simple, pero señalado con el verbo to be. Lo demás es participio pasado. Y the agent, como les digo, si quieren lo escriben, si no, no lo escriben, porque a veces se sobreentiende o no es importante, pero de igual manera se sigue llamando del mismo modo, es el agente de la oración. Por lo tanto, es el sujeto, es el que la realizó. ¿Cómo vamos hasta los momentos? ¿Me van comprendiendo? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Les tengo una buena noticia. De los casi 8 no, yo creo que son 10. 10 tiempos verbales que nosotros enseñamos en IPT, 3, 6, 10 que nosotros usamos en IPT. Por ahora, todos ellos pueden expresarse en voz pasiva, todos. Pero por ahora, como esto es la primera vez que lo van a ver en este nivel, solamente nos vamos a enfocar en 2 tiempos verbales. Nos vamos a enfocar en el presente simple y en el pasado simple. Eso es el sujeto de evaluación que ustedes van a tener. Entonces, ya por acá, ya les di una introducción con oraciones de presente simple. Pero de todas maneras, les puedo explicar aquí con más detenimiento. Podemos profundizar un poco más. Passive voice in simple present. Tengo este cuadro dividido en 2 partes. Una primera parte, que sería la voz activa, una oración en voz activa. Ya ustedes saben que el orden debería ser el agente, la acción, and receiver, que recibe. Que en otras palabras es lo mismo que decir sujeto, verbo y objeto. Esto, si yo lo voy a cambiar a voz pasiva, tendría que ser receiver, agrego el verbo to be en presente, porque estaríamos hablando de una oración en presente simple, y la acción en past participle. Entonces, si yo les digo, we clean the house daily, ¿la acción cuál es? Clean, limpiar. Limpiar. ¿Quién la realiza? Nosotros. Nosotros. ¿Y qué es lo que se ve afectado por esa limpieza? La casa. La casa. La casa. Fíjese que también encontramos marcas de tiempo. Daily. Eso de daily es propio del presente simple, diariamente. Es algo que ocurre con cierta habituidad. Es decir, es
rutinario o habitual. Si yo lo cambio a voz pasiva, we, nosotros, que somos los que hacemos la acción, pues no es tan relevante porque lo que queremos resaltar es que la casa es limpiada. No es una casa sucia. La casa es limpiada. ¿Cada cuánto? Diariamente. The house, que es el objeto de la acción, pasa de primero. Por eso lo encontramos aquí de primero. Como clean es un verbo que está en presente simple, yo agrego el to be en presente simple. Evidentemente conjugado con the house. The house is. Ahora si agrego el verbo. El participio pasado de clean sería cleaned. Y ya le agrego la marca de tiempo, daily. The house is cleaned daily. La casa es limpiada diariamente. Si yo quiero, aclaro que es por nosotros. Nosotros somos los que hacemos esa acción. Si quiero, entonces lo menciono. By us. Porque a veces puede darse por el sobreentendido. A veces, pues simplemente no es lo que queremos destacar. Simplemente que la casa es limpiada. Si yo les digo, Eddie kicks the ball, ¿cómo debería ser en forma o en voz pasiva? Tomando en cuenta lo que les expliqué previamente. The ball is kicked by Eddie. Sí, podemos decir, the ball is kicked, la bola es pateada, aunque no necesariamente decir Eddie, si quieres lo mencionas, no es que esté mal, si quieres lo mencionas, y si no, no. Y además, aquí tendríamos que desempolvar esas unidades de la 1.2 donde a ustedes se les enseñó los pronombres objeto. Entre los pronombres objeto podemos recordar que Eddie lo puedo cambiar por el pronombre he. Eso es a modo de sujeto. A modo de objeto sería him. Entonces yo diría by him. Por ese motivo fue que aquí usamos el us. Porque a modo de pronombre objeto, nosotros sería us. By us. By him. Ahora que hablamos de Eddie. Probemos con otra. I do my homework every day. ¿Cómo pudiésemos cambiarlo a voz pasiva? The homework are made by me. Ajá, ya sabemos que hablamos de homework, ¿cierto? ¿De quién es esa tarea? Me. Entonces empezamos. Podemos decir, the homework is done. Como do está en presente simple, yo ya sé que el verbo to be lo agrego en presente simple. Esto es algo que yo agrego en la voz pasiva, el verbo to be. En la voz activa no está. En la voz pasiva es donde yo lo agrego. The homework, porque hablo de la tarea, is do. El participio pasado de do es done. The homework is done by me in this case. Si yo quiero, también le puedo agregar the homework is done y le agrego la marca de tiempo. Every day. The homework is done every day. La tarea está hecha todos los días. ¿Por quién está hecha? Está hecha por mí. Intentemos con esta. She drinks an orange juice. The orange juice is drunk by her. Ajá. An orange juice, porque no sabemos cuál es. An orange juice is drunk. Y si quiero, agrego el pronombre objeto. By her, porque hablo de ella. Entonces sería by her. No sé si en la diapositiva anterior y en esta le pudieron tomar una captura de pantalla para poder avanzar y si lo quieren tener a la mano, o puedo avanzar.
May I continue? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, now we're going to talk about the passive voice, but in this case in past simple. The idea is the same. La idea que les venía explicando se mantiene. Solo que, como ahora estamos hablando de acciones en pasado, oraciones como esta, we cleaned the house yesterday, es un ejemplo como el que ya ustedes acaban de ver, solamente que ahora se los presento en pasado simple. Nosotros limpiamos la casa ayer. Ayer con mi familia nos dedicamos a hacer toda la limpieza porque ya viene Halloween y la vamos a arreglar muy bonita. Entonces, ayer limpiamos la casa. Como tengo el verbo cleaned, que es la acción, está en pasado, y yo igual tengo que agregar el verbo to be, ya el verbo to be no lo voy a agregar en presente. No voy a decir the house is, sino que ahora digo the house was. Hago una conjugación en pasado simple. Siempre en la voz activa, el verbo es el que me va a dar la pista de qué modo, es decir, en cuál tiempo verbal yo voy a usar el verbo to be. Si el verbo está en pasado, pues el verbo to be va a estar en pasado. Y la acción como tal, eso indiscutiblemente siempre se va a mantener como participio pasado, o también en internet lo pueden encontrar como B3 form, como la forma B3. En general eso es lo mismo que decir participio pasado. Siempre va a ser participio pasado. Lo único que deben tener cuidado es con la forma del to be. Si es pasado simple, was. Y si es presente simple, sería is conjugado evidentemente con el objeto, que sería the house. The house was cleaned yesterday. La casa fue limpiada ayer. O puedo decir la casa fue limpiada ayer por nosotros. Tomando el ejemplo de Eddie, ¿cómo quedaría ahora para el caso de Eddie? The ball was kicked, Eddie. Exactamente. The ball was kicked, y yo puedo decir by Eddie o by him, o simplemente no lo menciono. Me quedo con the ball was kicked. Teacher, excuse me. Ajá. En la estructura, pues creo que de pronto fue por digitar, es en la forma pasiva, que es donde va el B2, creo que es past, be past, y dice be present. Usted ya lo explicó, sino para que lo tengamos en cuenta cuando tomemos el pantallazo. ¿Qué es esto? Sí, arriba, ¿cierto? Ves be y entre paréntesis past. Be present action. ¿Cierto? Porque quedaría igual. Ciertamente en la fórmula, te refieres en la fórmula, ¿no? Sí, sí, sí. Yes, yes. Sí, entonces sí, tienes razón, ya estoy viendo lo que me dices. Aquí sería action. Entonces no tomen todavía la captura. Voy a terminar con este ejemplo, lo corrijo y ahí sí le tomamos la captura, ¿está bien? Ok, teacher, thank you. No, gracias a ti, Erika, por hacerme ver ese detallito. Tenemos, I did my homework yesterday. Yo hice mi tarea ayer. Si lo cambio a voz pasiva, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? The homework was did. Estamos hablando del verbo hacer. ¿Cuál es la forma en participio pasado del verbo hacer? Done. Done, exactamente. Yes. The homework was done, in this case by me. Y si hablamos de la chica que bebía un jugo de naranja, she drank an orange juice. ¿Cómo quedaría ahora? The orange juice was drunk by she. Exactamente, by her. Recuerden que con el by vamos a utilizar son pronombres objeto, que en este caso sería her, by her. An orange juice was drunk by her. Y mira, Erika, lo que me había mencionado, aquí sí lo tenía tal cual.
Voy a copiarlo aquí arriba. Debe ser que cuando yo hice cuando copié estos cuadros, se me fue ese detalle. Voy a ponerlo aquí de una vez, porque es el mismo. Bueno, esto realmente ya es lo que habíamos planificado para la clase de hoy. Esto es algo sumamente básico. De aquí en adelante, pues es simplemente ponerlo en práctica. Otro ejemplo sería she sees me. Esto es presente simple. ¿Qué sería she sees me? ¿Eso qué traduce? She sees me. Ella me mira. Ella me ve o ella me mire, porque igual el foco de su atención está hacia mí. ¿Quién realiza la acción? Ella. Sí. ¿Y quién es el que se ve afectado por la acción? Me, exactamente. Lo que yo quiero resaltar con este aspecto es que, así como estaba mencionando hace un momento, que después de un verbo utilizamos los pronombres objeto, que en este caso es me. Cuando yo quiero cambiar el pronombre objeto y lo voy a pasar de primero en la voz pasiva, cambiaría al que le corresponde, que sería I. I am seen. Yo soy visto. ¿Por quién? Por ella. Am seen by her. Aquí pues se usa el mismo ejemplo, solamente que en este caso ya no es sees en presente simple, ahora está en pasado. So, she saw me. She saw me, ¿qué traduce? Ella me vio. Ella me vio. Por lo tanto, estaba en la misma fiesta y por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó? Yo fui visto por ella. Yo fui visto por ella, exactamente. El me, que en la primera parte, en la voz activa, estaba como pronombre objeto, pasa aquí como pronombre sujeto. I do it. ¿Cómo cambió esa voz pasiva? It I Done. do it. It's done. It are. I It is do it. It is, exacto. It is done. done. By whom? By me. ¿Por quién? Por mí. She sees me, ya lo practicamos. I am seen by her. ¿Cómo sería I made it? It is. Be careful. It I made it. was Ah, ¿Este verbo en qué tiempo está? pasado. en pasado. ¿Qué hacemos con el be entonces? Si el verbo... It It was. was. It was. It It was. was made. It was made, exactamente. By me in this case. And she saw me, pues ya lo practicamos hace un momento. I was seen. ¿Claro hasta acá? ¿Vamos bien? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excelente. Voy a borrar esta parte. Una pregunta. Ajá. ¿El word no se utiliza en the passive voice? No, porque aquí sí estamos hablando de situaciones reales, situaciones que ocurrieron, ocurrirán o están por ocurrir. El where en este caso tendría que ser solamente para los pronombres you, they, and we. Ok, pero sí se utiliza. En el caso Sí, que sí, utilice, sí, se claro. utiliza. Ah, ok. Thank you, teacher. Pasa algo también con la voz pasiva que tenemos que tomar en cuenta. Si ustedes se recuerdan todos los ejemplos que les acabo de mencionar, siempre hay un objeto de la acción. Por ejemplo, la torta, que fue hecha por mi hermana, yo,
que fui visto por ella. La casa que fue limpiada por nosotros. O el jugo de naranja que fue bebido por ella. Siempre en todos los ejemplos que acabamos de mencionar teníamos esos tres elementos. Alguien que la realizaba, una acción que era mencionada y algo que recibió esa acción. Sin embargo, no todos los verbos pueden derivar en un objeto, o no siempre yo puedo mencionar quién es el que en consecuencia es beneficiado o afectado por una acción. Eso significa que hay verbos que se conocen como intransitivos, intransitive verbs. Los verbos intransitivos son acciones que no tienen un objeto directo. Intransitive is an action verb with no direct object. Por ejemplo, podemos mencionar the baby cried. ¿Qué significaría the baby cried? ¿El bebé lloró? El bebé lloró, exactamente. Pero esa acción, llorar, ¿está afectando a alguien? ¿Hay alguien después de ese verbo? Yo pudiese decir Mamá. el beber. Le daña el sueño. Pero en todo caso, la acción llorar, la está ejecutando el bebé y hasta ahí llegó la acción. No hay un objeto directo. El verbo llorar simplemente destaca es que el bebé hizo este gesto, pero hasta ahí. Hay otros verbos que son los que venimos estudiando hasta los momentos que sí tienen un objeto directo. Son los que le llamamos transitivos. Si yo quiero seguir utilizando cried, yo pudiese decir algo como she cried her baby's dead. Ella lloró la muerte de su bebé. Sin embargo, el verbo llorar sigue siendo por parte de ella. Allí no hay algo que afecte al bebé muerto, porque realmente allí no se está diciendo que ese bebé fue afectado o beneficiado. Simplemente es una información adicional, algo que nos aclara o nos da más contexto de por qué esta mujer lloró. Pero igual allí sigue siendo ¿qué? Sigue siendo una acción que no modifica a una segunda persona. Puedo decir que lo que recibe sería la anécdota, her baby's dead, la muerte de su bebé. Otro ejemplo de intransitivo pudiese ser John heals well. ¿Saben qué significa heals? No, teacher. Sanar. No, teacher. Si es sanar, entonces, ¿qué digo de John? ¿John sanó bien? John sana bien. Sana bien. Entonces, allí, pues tampoco tenemos una segunda persona que se vea afectada por esa acción de sanar. Sanar es algo que ocurre para uno mismo. La piel de uno, pues sana. Uno con nuestra piel no sanamos la piel de otra persona. En este caso, heals está como intransitivo. Pero yo puedo también convertir ese verbo a transitivo si yo lo modifico. Yo puedo utilizarlo de otra manera porque algunos son transitivos, algunos son intransitivos. Pueden tener esas dos funciones. En John heals well, allí no hay un objeto. Pero si yo digo, the nurse healed him, allí sí hay un objeto. La enfermera lo sanó o lo curó. La enfermera hizo la acción de sanar, y el que se benefició o se vio afectado fue él. Entonces, a veces los verbos pueden tener esa dicotomía. Dependiendo de cómo ustedes lo encuentren en una oración, deben identificar si es intransitivo o si es transitivo. Solo los que se pueden identificar como transitivos
son los que yo puedo convertir a voz pasiva. Por ejemplo, aquí está en voz activa. Eso lo pudiésemos convertir a voz pasiva. Si yo quisiera cambiar de nurse healed him en voz pasiva, ¿cómo sería? La enfermera lo curó. ¿Eso cómo sería en voz pasiva? Lo curó a él, ¿no? Porque decimos him. He He. El to be, ¿cómo lo usamos? ¿En cuál tiempo verbal? was Was, ajá. healed Healed. ¿Por quién? by the nurse. By the Nurse. nurse, exactamente. ¿Y podemos hacer lo mismo acá? John heals well. ¿Podemos cambiar eso a voz pasiva? No. No, no podemos cambiarlo. Ese es el meollo del caso con esto que les estoy diciendo. Identificar cuando una oración me presenta un verbo intransitivo y cuando la oración me lo presenta como transitivo. Aquí sí hay un objeto que sería him. Por ejemplo, Eric lives far away. And actually this is true. Yo vivo muy lejos. Eric lives far away. ¿Eso lo puedo convertir a voz pasiva? Far away is lived by Eric, ¿pudiese decir? No. No. No hay un objeto allí. Pero si yo ahora ese verbo vivir lo utilizo como transitivo, yo pudiese decir algo como Eric lives the teaching online experience. Aquí sí hay un objeto. Eso en voz pasiva, ¿cómo lo pudiese mencionar? Sería como que the additional experience is Lived by by Eric. Eric, exactamente. La experiencia de la enseñanza en línea es vivida por Eric. Eso sí tiene sentido en voz pasiva. I'm happy. ¿Hay algún objeto allí que reciba esa felicidad? No. Recae sobre el sujeto. No hay un objeto. Vuelve a recaer sobre el mismo sujeto, el que la ejecuta. Ahora, she makes him happy. Ella lo hizo feliz, algo así. Ella hizo feliz. Ujú. Ella hizo Lo hace feliz feliz. a él. Así. She loves Is in a funny way. Ella se ríe de manera chistosa. Ujú. Igual allí no hay un objeto. Her friends mock her. Mock es burlada, burlado o burlada. Her friends se burlaron de ella, sería una traducción para nosotros. En voz pasiva sería she was mocked by her friends. Aquí sí tenemos entonces el objeto de la acción. Y por último, the book fell. ¿Qué significa the book fell? El libro cayó. No se cayó el libro. ¿El libro se cayó? ¿Puedo cambiarlo a voz pasiva? No. No, porque no hay objeto. No hay un objeto, exactamente. The student dropped the book down. ¿Qué puedo hacer acá? the book down was dropped by The the student. book was dropped down by the student. Exactamente. Allí como está en pasado, pues tendríamos que agregar el was. Aquí sí tenemos entonces el objeto.
¿Vamos bien con esas diferencias entre verbos transitivos e intransitivos en una oración? Yes. Yes, teacher. Great. Excellent. Y listo. Esto fue todo. Tell me, coastal Chinese is produced in Colombia. Is this active or passive voice? Active. For what reason is this passive voice? Yo digo que es voz pasiva porque tiene el verbo to be y está en pasado participio. Exactamente, tenemos estos dos elementos. Tenemos el to be acá y tenemos un verbo en participio pasado que sería produced. Tengo is, que me indica que esa oración viene de ¿cuál tiempo verbal? Presente simple. Presente simple. Presente simple, exactamente. Y produce, pues como es voz pasiva, pues obviamente tengo que utilizar el participio pasado. Por lo tanto, this is passive voice. They are heard by their parents. Is this active or passive voice? Active voice. Es una voz pasiva que viene de ¿cuál Yes, tiempo verbal passive en el voice. modo activo? Presente simple. Presente, exactamente. Voz pasiva que viene del presente simple. They often read emails. Is it active or passive voice? Active voice. ¿Por qué sería voz activa? Porque está en presente. Está No atrás. lleva verb to be. No está el verbo to be acompañado de un participio pasado. Simplemente está el verbo read en presente. Steven likes to play baseball. Steven likes to play baseball. Active voice. ¿Y cuál tiempo verbal está? Presente. 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 Presente simple, exactamente. Lots of houses were destroyed. Is this active or passive? Passive. Passive voice, exactly. ¿Y de cuál tiempo verbal proviene esta voz pasiva? Pasado. Pasado simple. ¿Por qué sería pasado? Porque Por el were word, ¿no? Exactamente, porque el were fue utilizado en este caso para construir la voz pasiva. Quiere decir que el verbo original estaba en pasado simple. Patrick uses the computer. Voz activa porque use lo Active usan como lo usan como presente simple. Exactamente. Uses está conjugado tercera persona porque estamos hablando de Patrick y pues tampoco hay un participio pasado ni mucho menos está siendo acompañado por ninguna forma del to be. Eso quiere decir que esto es voz activa. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios más complejos. This is an speaking activity. As a speaking activity, I need to change the sentence, whether active or passive voice. A person was stolen during the seats celebration at El Sancochito restaurant. Aquí voy a necesitar que ustedes me ayuden a cambiar la oración, bien sea en voz activa o en voz pasiva. Primero vamos a tratar de entender la oración. Dice, a person was stolen during the seats celebration at el Sancochito restaurant. ¿Eso qué significa? ¿Qué me está hablando la oración? Una persona fue robada durante Ajá. la celebración de Yesid en el Ajá. restaurante en Cochito. Exactamente. Entonces ya estoy diciendo fue robada. Quiere decir que está en ¿cuál modo? Voz pasiva. Pasado. Está en voz pasiva que proviene del pasado simple. Está muy bien que lo hayas identificado. Entonces, si está en voz pasiva, ¿cómo puedo decir esa oración en voz activa? Si yo ya sé que viene de una oración que debe estar en pasado simple. ¿Sabemos allí Está en quién correcto. ejecuta?
¿Sabemos quién ejecuta la acción o quién la ejecutó en este caso? ¿Quién es el agente de esta oración? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Lo sabemos? El sancocho Ladrón. Fue un ladrón. Un ladrón, pero no Específica. Ladrón. Especifica. No, no sabemos. Ah, pero fíjense que ustedes mismos dijeron el ladrón. Están haciendo la suposición que fue un ladrón. ¿Cuál era esas palabras que utilizábamos cuando no sabíamos quién es el que hizo algo? ¿El what? Everything, everybody. Eso. Someone, everyone, anyone. En este caso, ¿cuál pudiese ser? Someone. Someone, alguien, no sé quién, alguien. ¿Qué hizo alguien? Robar. ¿Cómo sería robar en pasado? Someone, para decir alguien robó. Stole. Someone stole. ¿Y quién fue el afectado en este caso? A person. A person. Someone stole a person. Y lo demás es información complementaria. ¿Qué sería? During Yesid celebration at the Sancochito restaurant. Exactamente. Cuando nosotros no sabemos quién realizó algo, podemos utilizar someone. Pero hay veces en las cuales no se dice porque se da por entendido o es obvio quién fue el que lo realizó. For example, if I say a thief was catched on the street. Un ladrón fue atrapado en la calle. ¿Quiénes son los que atrapan a los ladrones? Los policías. A cop. Entonces yo puedo decir the police o puedo decir a cop, porque eso está sobreentendido, porque ellos son los que hacen ese trabajo. Entonces hay veces que yo puedo decir de una vez o puedo inferir quién fue el que lo hizo porque ese tipo de trabajo lo hace este tipo de persona. O si yo no lo sé, pues entonces puedo incluir los pronombres indefinidos, que en este caso es someone, el que usamos allí. También pudo haber sido somebody, porque significan lo mismo. Intentemos con este otro. Dice, best sandwiches are prepared by Mr. Eric. Identifiquemos la información primero. ¿De qué nos están hablando? De los mejores Mejores sándwiches. sándwiches. ¿Están preparados? De una imposibilidad. Sería como para... Bueno, eso dicen que yo los preparo muy buenos. Ajá, entonces, sería los mejores como- sándwiches son preparados por el señor Eric. Eso Ajá. identifiquemos. ¿En qué modo verbal está? Voz pasiva. Presente simple. Está en voz pasiva y sabemos que si lo voy a cambiar a voz activa tendría que ser en presente simple porque el to be lo estoy encontrando en su forma presente. ¿Cómo sería entonces esto de forma activa? Mr. Eric. Mr. Eric, ajá. Mr. Eric makes the best sandwiches. Bueno, aunque tengo el verbo prepare, podemos mantenernos con prepare. ese verbo. ¿Cómo sería entonces Mr. Eric? Prepare The best the sandwiches. best sandwiches. Sándwiches. Recordemos que como estamos hablando de Mr. Eric, estamos hablando de él, de he. Y si lo tengo que usar en presente Prepares. simple, sería prepares, exacto. Debo conjugar el verbo. Prepares. Mr. Eric prepares the best sandwiches. They say. People say. The new iPhone 39 is released on January the 1st. Imagínense, eso sería como para el 2023. iPhone 39. ¿Qué nos dice, qué información está presente en esta oración? Que el nuevo iPhone es pronto, no sé qué realize, no sé, que sea real. Como Revelado, Release, revelado. release en inglés, Publicado. pero eso es cuando se lanza al mercado.
Release. Sería como lanzado Ajá, exactamente. el 1 de enero. Ay, sí. ¿Lo vieron? No, no, poquito. no, no. Un poquito, Yes. bueno, ya medio tienen ayuda. ¿Cómo sería voz? ¿Qué voz tendríamos que cambiarlo? Apples. Voz Oye, activa. es que allá Mark Zuckerberg fue Pasarlo a comprado voz iPhone. Voz activa. activa. Está en voz pasiva, tengo que pasar la voz Yes. activa. Voz pasiva, pasar la voz activa, ¿en cuál tiempo verbal? Presente. 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 Ajá, entonces ya sabemos que hablamos del iPhone y que es lanzado al mercado o publicado en el 1 de enero. ¿Quién ejecuta esta acción? La marca. La Empresa. marca, exactamente. ¿Cuál es la marca de los iPhone? Apples. Apple. Apple. Allí es donde yo donde les digo que a veces se sobreentiende quién es el que lo hace. Si hablo de iPhone, pues ya sé que es Apple. Si hablo de Samsung Galaxy, ya sé que es Samsung. Y así sucesivamente. Y9, ya sé que es Huawei. Y así. Entonces, en este caso, Apple releases the new iPhone 39 on January the 1st. Vamos a probar con esta. The cure against cancer of lung was developed by students in Cúcuta. What should I do in here? Teacher Lung es hígado o páncreas, no recuerdo. No, lung es el pulmón. Ah, pulmón. Ujú. Entonces, Pero ninguna de las estaba cerca, estaba dentro del cuerpo. Obvio. La cura del cáncer de pulmón fue desarrollada por estudiantes de Cúcuta. Exactamente. Entonces, ya sabemos de qué nos habla la oración. Ahora, ¿en cuál modo lo encontramos? Voz pasiva. Voz pasiva pasiva. y en Pasado. pasado simple. Voz pasiva, lo que quiere decir que en la voz activa debería estar construida en pasado simple. Es en la voz activa donde yo debo colocarlo en pasado simple. ¿Cómo quedaría esta oración en voz activa? The student. The students, porque simplemente estoy diciendo que ellos son los que lo hicieron. The students. Develop, ¿cómo se dice? Develop. Develop the cure against cancer for lungs in Cúcuta. Sí, ese en Cúcuta, yo también lo puedo colocar al inicio. Students in Cúcuta, los estudiantes en Cúcuta desarrollaron la cura en contra del cáncer de pulmones. An IPT student is awarded at Cambridge University. Teacher, ¿qué significa awarded? Premiado o galardonado. Voz pasiva. Está en voz pasiva, exactamente. Y si yo lo quiero cambiar a voz activa, ¿qué tendría que hacer? Cambridge University. Ajá. Was awarded student. Award an IPTS student. Cambridge University awards, because it's simple present. Y the words an IPT student. Aquí eso, pues, ustedes deben tener mucho cuidado, ¿no? Si estamos hablando de terceras personas, porque eso es a veces lo que nos hace dudar. Intentemos con este último. A man was assaulted by a bunch of soccer fans at Zero Avenue. A man was assaulted by a bunch of soccer fans at Zero. And actually, this is a true story. Teacher, podría ser como a bunch of soccer fans at Zero Avenue. Ajá. Assaulted.
I mean, yes, I don't know. Yes, iba muy bien. Solo te faltó Okay. at Zero Avenue. Okay. A bunch of soccer fans assaulted a man at Zero Avenue. Teacher, una pregunta. Pues es que en el ejercicio número 4 pusimos como el lugar después de como de los estudiantes. Entonces también podría ir al inicio. A ver, the students in Cúcuta developed a cures against the cancer of lungs. The students developed a cure against cancer of lungs in Cúcuta. Bueno, como te dije hace un momento, la voz pasiva lo que nos permite es destacar más la acción que quien la hizo. Entonces, los estudiantes vendrían siendo un segundo plano, porque los estudiantes pues se les haría su premio, su agradecimiento y demás. Pero lo más importante de este hecho es que la cura contra el cáncer de pulmón ya existe, y eso es una noticia interesante para cualquiera alrededor del mundo. Entonces, eso es en lo que se enfocarían los periódicos. Entonces, usted puede colocar the students in Cúcuta, los estudiantes en Cúcuta, o puede decir los estudiantes desarrollaron la cura contra el cáncer, y decir a lo último, si quiere, que esto fue allí en Cúcuta. En todo caso, al momento de cambiarlo a voz pasiva, pues eso no es relevante, porque lo relevante es que la cura contra el cáncer fue desarrollada ya. Ok, teacher, thank you. Okay. ¿Alguna otra pregunta en este aspecto para poder continuar? How can we translate this? The bag was packed by his mother. The bag was Teacher, packed. puede ser, el bolso fue llenado por su madre. Ah, pero entonces llenar es otro verbo, ¿no? Empacado. Empacado, sí. Yes, in this case, su madre empacó la maleta. Bag, también podemos entenderlo en ese contexto. His mother packed the bag. Si lo quiero cambiar a voz activa, sería his mother packed the bag. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en esta parte, ¿no? Vamos a hacer la traducción y cuál sería el equivalente con el modo verbal equivalente, ¿no? Tengo la siguiente. The club was funded by Ron and Peggy. ¿Qué traduce esto? El club fue fundado por Ron y Peggy. Exactamente. Esto sería Ron and Peggy funded the club. These cars are produced in Italy. ¿Esos carros son producidos en Italia? Yo diría esos o diría estos. 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 Si yo quiero decir Italia son esos, producidos. ¿cuál sería? Those, exactamente. El pronombre demostrativo para esos sería those. Estos carros son producidos en Italia. Alguien los produce. Yo aún no sé quién, no sé quién los hace. These cars are produced in Italy. En el ejemplo que les estoy colocando allí está en voz activa. Estoy diciendo que alguien produce estos carros en Italia. Someone produces cars in Italy. The exercise is completed by the teacher. Esta oración, ¿cómo la traduzco al español siendo voz activa? El teacher completó el ejercicio. El profesor. Bueno, el profesor. Bueno, es que todo depende de cuál profesor hablemos, ¿no? Porque si es el de inglés, pues podemos seguir usando teacher. El profesor completa el ejercicio y coloco completa porque en la voz pasiva dice is completed. Lo que en inglés sería the teacher completes the exercise.
French is spoken in Niger. En Níger se habla francés. Perdón. Porque si yo digo se habla francés, eso es voz pasiva, ¿no? Sí. Niger was spoken Níger French. habla francés. Pero Niger no es una persona. Es Nigeria. Es Nigeria. Nigeria. ¿Quién hace esta acción entonces? En Nigeria se habla The francés. people. Las personas. Fíjese que si dicen se habla, ¿quién es el que lo hace? Las personas hablan francés en Nigeria. Ah, exactamente. Puedo decir las personas, si no sé cuál es el indicativo de nacionalidad, puedo decir las personas, o si sé el indicativo de nacionalidad, pues lo menciono. En este caso sería Nigerian. Puedo decir Or we can use the native Dineti. como de nativos. Ah, pero entonces sería native people o native Nigerian people. En todo caso, siguiésemos mencionando el indicativo de nacionalidad, ¿no? O en todo caso, también seguimos mencionando people, porque a fin de cuentas la gente es la que lo habla. Pero sí, también podemos decir native. En este caso sería native people. Tendríamos que aclarar con el sustantivo people. Que sería, pues, los nigerianos hablan francés en Níger. ¿Cómo sería esto a voz activa? The bus driver was hurt. Something hurt the bus driver. Puedo decir something o puedo decir someone también. Algo hirió al conductor del autobús, o también si yo quiero culpar a una persona, pues digo alguien. Alguien hirió al conductor del autobús. Muy bien. Y este último. This book was written by an Irishman. An Irish man. Ajá. Muy bien. Bryce. Was rotten, ¿no? No, ahí dice, this book was written by an Irishman. Recuerden que el ejercicio que estamos haciendo es cambiarlo al español de voz activa. An Irishman escribió este libro. Escribe este libro. ¿Sería escribe o escribió? Escribió. El irlandés escribió este Was libro, right. más bien. Escribió. Exactamente. Un irlandés escribió este libro. Exactamente. Bueno, chicos, esta clase yo la estoy dividiendo en dos partes. Ya hasta hoy les enseñé todo lo que concierne la parte gramatical, todo de cómo identificarlo. Podemos hacer una última ronda de ejercicios que sería estos. Lo vamos a hacer a modo escrito para que quede como evidencia de trabajo de la clase, porque hasta los momentos hicimos más que todo en speaking, lo cual no es que esté mal, pero sí necesitaría que nos quede una evidencia de trabajo al respecto. Mañana nosotros vamos a continuar profundizando en este modo verbal, pero lo vamos a hacer a modo de preguntas. Recuerden que gracias a este nivel, ustedes ya están aprendiendo a hacer preguntas indirectas, que fue lo que se les evaluó en el último examen. De aquí en adelante ya ustedes pueden tratar lo que es preguntas directas, preguntas indirectas, preguntas informativas, preguntas yes, no o sí y no, las que se deben confirmar. Hasta los momentos ustedes ya acumulan conocimiento para hacer 4 tipos de preguntas, que sería lo que nosotros practicaríamos a partir de mañana. Por hoy, pues, lo estamos dejando solamente con el aspecto gramatical. Mañana sí profundizamos o vamos más a fondo con todos los tipos de preguntas que podemos hacer, incluyendo en voz activa o incluyéndolo también en voz pasiva.
Entonces vamos a hacer estos ejercicios. Les voy a dar unos minutos para que ustedes escriban allí en el chat. Elijan dos, o bueno, no, yo creo que mejor una. Vamos a dejarlo una sola. Elijan cualquiera de esas que están allí y traten de construir la oración que se les ocurra en voz pasiva, ¿ok? ¿Está clara la instrucción? Yes, teacher. Bien, entonces espero por sus mensajes y les iré dando el respectivo feedback. The computer games was bought. Ajá. Pasa algo, ¿no? Déjenme revisar. The computer games está en plural. Entonces, si está en plural, Ana, ¿yo utilizo was o utilizaría were? Si Bueno, hablo de... tiene razón. Sería were, ¿no? Luego tengo the prize was winned. Iván, pensemos nuevamente. El verbo ganar, win, en pasado, ¿cómo es? ¿Es regular o es irregular? Creo que es one, porque es que tuve el como un coso, si era win it, won, entonces no sabía. Debe ser porque usted asoció el sonido de querer. En pasado, querer es wanted. Pero win, de ganar, es won. W-O-N. Que sería el participio pasado también. Entonces allí habría que cambiar ese verbo. A volleyball game was played yesterday. Muy bien, Jonathan. Mafer Mores dice, the skateboards was... ¿esa está en plural? Entonces sería... Sí, sería were. Yes. Ajá. Estaba viendo eso. Exactamente. Mariana dice, the songs en la pantalla está... Ah, también está en plural. Entonces, Mariana, creo que sería el mismo error, ¿no? Y además, el participio pasado de cantar sería sung. S-U-N-G. Sang es pasado teacher, simple, sí. participio es sung. The volleyball game was played in Cartagena. Excellent. The computer games were... Muy bien, Ana, gracias por corregirlo. Emily dice, these songs... Ah, igual, Emily. Canciones, si lo vamos a usar en pasado simple, sería were sung by him. The championship was won by... Ok, Brewer. Aquí lo que tendríamos que hacer es recordar los pronombres objeto. ¿Cuál sería el equivalente en pronombre objeto para el pronombre sujeto they? ¿O alguien lo recuerda? ¿Cómo sería? Them, exactamente. Them sería a modo de pronombre objeto. Entonces, si lo cambia, sería bueno. Lucía dice, the volleyball game was played yesterday. Muy bien. Pilar dice, in the Callis Park was written by...
Yo creo que... Ya va. Skateboards son los que los patinan, ¿no? Las personas que hacen esa acción. Y to ride es Yes, el teacher. montarlos. Creo que allí habría que mejorar la oración, ¿no? O sea, lo que quería dar a entender es que en el parque de Cali rodaron los, no sé, los skateboards. Ah, ya le capté, ya le capté. Usted, ¿Sí? usted se está enfocando es que en ese sitio fue donde se dio Exacto. ese evento. Ya le Sí, entendí. Ya ya. le capté Eso. muy bien. Exacto. Pero sí está bien. Sí, Ok. pero puede entonces colocar was reading the championship by the skateboards. Fue sería ¿qué? Fue rodado el campamento. El campamento no, el campeonato es la cosa. The skateboards were, the computer games were bought. Ah, exacto, con where the songs were sung by him, muy bien. All the songs was Carlos Mario Barbosa sería all the songs were sung by Freddie Mercury. Lena, Carlos Olivares, tendrías que pasarlo, tendríamos que eliminarle el to, ¿no? Elena fue comprado con juegos de computadora. Carlos, tendrías que colocar computer games de primero. Computer games were bought by Elena. Por Elena, porque Elena fue la que los compró. ¿Sí me di a entender con tu ejemplo? Este sería el de Carlos Olivares. Sería computer games were bought by Elena. Sandra dice, the Shakira's songs was sung by me. Las canciones de Shakira fueron cantadas por mí. Ok, bien. Está muy buena la idea. Lo único que tendríamos que cambiar, Sandra, es recordar que si hablamos en plural, que sería canciones, no puedo usar was, sería were. Ese es lo único que tendrías que mejorar. Exactamente. The Shakira songs were sung by me. Muy bien. Carlos Mario Barbosa, all the songs were sung by Freddie Mercury. Muy bien. Y Breguar, para finalizar, dice the computer games. Igual. Si hablamos en plural, sería were won by him. Fueron ganados por él. Ese sería el cambio. Bueno, chicos, entonces podemos dejar la clase hasta acá. No olviden firmar la asistencia y de igual manera, recuerden seguir revisando esto un poco más. Les invito a revisar las preguntas indirectas, cómo era que las construíamos. Revisen nuevamente que era una information question y una yes, no question. Information question es algo sencillo porque son todas las que utilizan las WH. What, when, where, why, which. Todas esas necesitan una respuesta directa. Pero las que empiezan con auxiliares como el do you, did they, was she y así, todas esas ameritan que usted responda con un sí o con un no. Eso pues son cosas que ustedes ya vienen practicando desde la 1.1. Lo nuevo que vamos a hacer es aplicarle estos modos, la voz activa y la voz pasiva y en preguntas, ¿ok? Entonces nos vemos mañana para esta clase. Ok. Bye, teacher.